Me da muchísimo gusto saludarte, querido Ramsés Pech. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, David, todas las noches te veo. Haces bien, es una buena costumbre y eso influye en que hagas buenos análisis. Te lo agradecemos. Gracias por la confianza y por la llamada. No, fíjate que mi ego es más grande que mi tamaño y tú que me conoces sabes que soy de tamaño grande. Ándele. Oye, a ver, platícanos de este desastre del tren interoceánico. Es verdaderamente increíble. Decía en el editorial que pues lo primero que hicieron la vez pasada fue echarle la culpa a los pobres trabajadores, al pueblo bueno. Y ahora pues ya se le están acabando los pretextos, ¿no? Sí, yo creo que en el reporte que acaba de sacar el gobierno, donde indica que estaban transportando carga, esto enciende mucho los focos rojos, David, porque tú lo has platicado mucho sobre el Tratado de Libre Comercio, y era un punto el tren interoceánico para poder hacer la conectividad del Golfo hacia el Pacífico. Ya ves que muchas compañías querían hacer el envío de automóviles para la parte asiática o Sudamérica y todo el relajo que se quería hacer, o algunos querían mover combustible. Entonces yo creo que aquí, y ya se ha dicho por mucha gente que, A ver, que tiene perdón que conocimiento te del tren. interrumpa, Ramses. Tú seguramente los has visto porque cómo bien molestaron con eso. Adiós, Canal de Panamá. Bienvenido, tren interoceánico. Que es una desproporción tremenda, ¿no? Pero bueno. Sí, y eso que acabas de comentar creo que debemos de poner el mismo contexto. No es lo mismo el transporte que se lleva por el Canal de Panamá, por llevarlo por trenes, es muy complicado. Y hemos visto que la ruta tiene muchas curvas y algunas impedancias, sobre todo la velocidad que se maneja. Imagínate si esto hubiera sucedido con una cantidad de vehículos que estuvieran siendo transportados o llevando combustible, ya sea algún petrolífero o algo por el estilo, o A granos ver, o algo. Ramsés, a los pobres operarios del tren que hoy están en prisión, dijeron, iba en exceso de velocidad a 65 kilómetros por hora. Vamos, 65 kilómetros por hora en este mundo, en este contexto, es un insulto decir que iba, o es un reconocimiento de lo malo que es el trazo, que es un trazo, y corrígeme si me equivoco, querido Ramsés, es un trazo que existe desde la época de Porfirio Díaz. Sí, acuérdate que hicieron las vías, algunas de ellas nada más lo que se hizo, como dijimos aquí, se hizo una chainada nada más, se le puso el balastro y vemos las consecuencias. Creo que El aquí, balastro que Amílcar Olán decía, y cuando se descarrile va a ser otro pedo. exacto, pero el problema del balastro es que si tú continuamente estás llevando carga, no es lo mismo el volumen o el peso de individuos que transportas, o sea, personas, con el volumen de carga constante. Tú sabes que cuando construyes una carretera y sabes que va a haber transporte de carga pesada, pues tienes que hacer un asfalto muy bueno. Imagínate unas vías del tren en donde hay ciertas curvas y vas a 60 kilómetros, va más rápido un tráiler que el tren interoceánico. Imagínate A qué ver, tan largo un tráiler en la carretera. Suponga, hay tramos en los que puede ir a 110 kilómetros por hora. En la mayoría de las carreteras puedes ir a 90. Son las máximas velocidades en las carreteras. Estamos hablando de que es como el 40% de la velocidad del tren interoceánico y en una vía confinada. Claro, ahora súmale a esto, y acuérdate que tú tienes que hacer lo que se llama just in time. Entonces, por ejemplo, una maquiladora que saca un volumen de carros y los tienes que poner al otro día en la mañana, imagínate un descarrilamiento, esa velocidad que puedes tardar, no sé, 40% más del tiempo si lo movieras por carretera. Esto creo que te tiene que tener en cuenta y hay que hacer un alto y determinar si realmente el tren interoceánico va a ser de carga, se va a permitir hacerlo y sin lugar a dudas, pues creo que si queremos meternos mucho en la parte de ferroviaria, en carga y todo esto, si esto se tiene que hacer, pues paremos un ratito, invertamos en la buena cantidad de dinero, si es que queremos que el tren interoceánico sea un punto medular, y dejemos de compararlo con el Canal de Panamá, porque pues con este accidente no podemos hacerlo en ese sentido. Mira, yo creo, Ramsés, aquí que hay varias cosas. Que por cierto, déjenme corregir, ya los operarios ya fueron liberados, pero en su primer momento
Dijeron que ellos habían ido a exceso de velocidad y que ellos eran los culpables. ¿Qué más prueba de su inocencia es que se haya vuelto a descarrilar en el mismo lugar el tren? Creo que lo que deberíamos es reconocer que el tren interoceánico que pusieron al Nepo Gonzalo López Beltrán de asesor y supervisor honorario, lo puso su papá para darle algo al hijito, no sirve. A lo mejor la idea, sin duda la idea de que haya un tren que cruce el Istmo es correcta, pero no en un trazo, no en una vía, no shineado, como bien lo dices, Ramsés, de la época de Porfirio Díaz. No, por ejemplo, las cargas que se manejan, tú ya sabes, por ejemplo, cuando tú vas a Estados Unidos o cuando ves lo del movimiento de carros, ves que los trenes son larguísimos, llevan combustible, llevan granos, llevan un montón de cosas. Y queremos nosotros ser competitivos, y ahora que están diciendo que México, dijo la ONU, de la inversión extranjera directa, pues eso es algo que, en serio, debemos de considerarlo muy bien, porque fíjate, el 60 al 70% de las exportaciones que hace México es por transporte público, por las carreteras. La parte ferroviaria no pasa ni del 10 ni del 11%. Y si queremos utilizar las vías férreas, pues yo creo que hay que invertirle si es que quieres tener la movilidad de cualquier cosa para transporte de carga. Y el transporte de carga no es lo mismo que el de pasajeros. La carga es continua, el peso, imagínate las locomotoras, tienes que jalar 2 locomotoras o 3 por el volumen de la carga. Imagínate el problemón que tienes tú de jalar todo esa carga. Es simplemente física, como cuando nos enseñaron en la prepa. A mayor peso, mayor potencia necesitas en una máquina, y mayor potencia necesitas más unidades. Y a mayor unidades, mayor peso, y si tu parte férrea y el balastro no van a soportar y te van a estar quebrando, imagínate cuánto va a pasar eso, cuánto no va a pasar eso. Sí, claro, o sea, pero bueno, pues es que vimos cómo, y te preguntaría, por ejemplo, ya llevándote a Dos Bocas y a todo lo que se hizo mal en el sector energético el sexenio pasado, esto del tren interoceánico, Ramsés, es ahora sí que un pelo más del gato. Sí, y tú lo dijiste bien, es como la refinería Dos Bocas. Yo siempre lo comentamos cuando iniciamos tú ya hace más de 6 años, eran una refinería de 100,000 barriles e ir incrementándolo. Ahorita la refinería Dos Bocas no está operando más que al no máximo del 45% de la capacidad que se esperaba. Y lo del tren, yo creo que debemos de revisarlo, porque también no te olvides del Tren Maya, también se quiere convertir en carga. O sea, hay que ver que ciertas partes de la península de Yucatán, hay que ver si hicieron los cálculos adecuados, sobre todo sobre el peso que se va a llevar. Eso es algo de ingeniería básica, que cuando tú haces una casa o un edificio tienes que calcular bien tus cimientos. Lo mismo tienes que hacer en un tren, determinar qué tipo de peso, cuánto van a viajar, cuál es la velocidad. Es física básica, pero ingeniería que es muy fundamental, porque estamos hablando que imagínate cuánto le va a salir el seguro para proteger la carga de esa vía. Imagínate a alguien que tenga que transportar vehículos, ¿cuánto crees que le va a salir el seguro si continuamente hay accidentes? Pero querido Ramsés, todas estas, el Tren Maya, el Tren Interoceánico, Dos Bocas, todas fueron mal hechas por Andrés Manuel López Obrador, que ojalá la gente le hubiera tomado en serio cuando, seguramente tú también la recuerdas tan vívidamente como yo, cuando se le ocurrió decir al señor que no tenía ningún chiste extraer petróleo, que era como poner un popote. Bueno, y mira, si tú me lo permites, ahorita te digo un resumen rapidito. A ver, Por favor. Estados Unidos ya va a dominar la energía. Y ahorita el estrecho de Hormuz ya sabemos cómo está. Ya vimos a Arabia Saudita, Emiratos van a construir un ducto van a ampliar el ducto que ya está moviendo 5 millones de barriles. Israel va a ser el que va a mover el gas natural hacia Europa, porque tiene la forma de cómo sacarlo por el Mar Rojo y lo que tiene en su campo. Rusia, con la infraestructura que está siendo dañada por parte de Ucrania, va a tener que vender su petróleo bien barato a China y a la India, y hay que ver el acuerdo que acaban de sacar hoy el día de ayer sobre las sanciones de Rusia, quien le compre petróleo crudo por parte de Estados Unidos. Y sin lugar a dudas, independientemente que Venezuela ahorita sabemos cómo está,
pero Venezuela y Colombia van a ser la parte fundamental de Estados Unidos para las refinerías. Y si Cuba, que creo que va a pasar dentro de poco, hay un cambio de régimen, Cuba se va a Dios te convertir... oiga. No, y fíjate, Cuba va a ser el principal productor de petrolíferos para el Caribe, porque tiene 4 refinerías y va a producir etanol, porque acuérdate que ahí se produce caña de azúcar. Y que se agarre Cancún, porque ya sabes cómo es Cuba antes de más de 20, 30 años, cómo era. Imagínate qué tanto no inversionista de Miami va a querer ir ponerse en Cuba. Entonces, México, la pregunta es, todo esto que estamos hablando, platicando tú y yo, ¿en dónde estamos atrayendo la inversión nueva? Porque tú y yo sabemos que la inversión nueva directa, más del 60% es reinversión de utilidades, es decir, las compañías están invirtiendo para mantenerse dentro del mercado, no está llegando nueva inversión, e imagínate con esto lo del tren, y con Pues todo no, esto... es que esto del tren es una barbaridad. Querido Ramsés, siempre un gusto, siempre un placer platicar contigo, amigo.